Gloria a Dios, muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Para nosotros es una gran alegría el día de hoy poder estar, gloria al Señor, ya dispuestos, prestos para poder recibir la palabra de Dios, una palabra de vida, de poder a nuestras vidas. Y en esta preciosa noche vamos a poder orar un momento a nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por un día más de vida, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, Dios Todopoderoso. Te agradecemos, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque no hay Dios fuera de ti, Señor amado. Gracias te damos, oh Dios. Y hoy te pedimos, Padre bendito, Señor amado, que tú hables a nuestras vidas, oh Dios. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, oh Dios. Señor amado, glorifícate, Padre. Muévete con poder, con gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor amado. Derrama de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, bendito Dios. Oh Señor amado, glorifícate, Padre, para nuestras vidas, oh Dios. Oh maravilloso Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre bendito, amado Dios, hoy glorifícate, Señor. Hoy haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, Dios Todopoderoso, glorifícate, Señor. Estamos necesitados de ti, oh Dios. Te necesito, te necesitamos, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Padre bendito, glorifícate, Señor. Haz tu obra, oh Dios. Haz tu obra, Padre. Obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga vuestras vidas, queridos hermanos. La gloria sea al Señor. Vamos en esta preciosa noche a poder compartir la palabra del Señor, nuestro Dios. Así es. Así que el día de hoy estaremos con la segunda parte de este tema muy importante, gloria al Señor, titulado El hombre solo debe temer a Dios. Así es. Estábamos hablando el día pasado acerca de este tema y cuán importante es que en nuestro corazón nuestro único temor sea a Dios. Así es, ¿no? Hermanos y hermanas, recuerde eso. Tu único temor es a Dios. Así es. Ante quien usted tiembla, ante quien usted, aleluya, usted tiene esa obediencia, es al Señor, ¿no? Así es. Ahora, los diferentes males que hay, enfermedades, no se le tiene temor, pero sí la prudencia. Así es. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos el día de hoy, mis queridos hermanos, gloria a Jesús, a poder empezar con la enseñanza de esta, gloria al Señor, de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, el tema de hoy, el hombre solo debe temer a Dios, segunda parte. Gloria al Señor. Mire, temer a Dios implica
no tener temor del hombre. Así es. Temer a Dios implica no tener temor del hombre. En el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 12, tal como usted puede ver en la pantalla, este precioso texto de la palabra de Dios nos dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Miren lo que dice la escritura. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? ¿Cuántas personas tienen temor a otras personas? ¿Cuántas personas viven intimidadas, atemorizadas por amenazas de terceros, de terceras personas que les intimidan, ya sea dejándole mensajes amenazadores, amenazantes, de repente hasta el celular, ¿no? Por las redes sociales, y mucha gente se llena de temor, se atemoriza, ¿no? Incluso también a veces hay hermanos que se encuentran con brujos y a veces el brujo le dice: ¿sabe qué? Yo te voy a hacer la macumba, te voy a hacer la brujería. Y el hermanito, pues, al no conocer la palabra de Dios, al no haber comprendido el temor al Señor, pues se intimida. Hoy dice: y ahora el brujo me ha dicho que me va a maldecir, y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué haré? Gloria al Señor. Pero mire lo que dice acá la palabra. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Todo ser humano, por más que sea rico, por más que tenga posesiones, por más que sea el más perverso, el más malo, es mortal, no es eterno. Amén. Entonces, mis hermanos, amigos, tengan presente eso. Temer a Dios es no tener temor del hombre. Así es. No tengas temor del hombre. Gloria al Señor. Punto número D. No tendrás temor de las señales del cielo. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 2, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Mire, querido hermano, amigo, lo que la escritura sagrada menciona: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Hay gente que se atemoriza hasta incluso porque en el cielo aparecen, gloria al Señor, señales, ¿no? Se intimida, y eso el Señor no quiere. No debes tener temor de las señales del cielo, ¿no? Así es, ten temor de Dios. Tenga usted temor de Dios. Amén. Hay mucha gente que tiene temor de las señales del cielo, pero no tiene temor a Dios. Amén. Entonces, ten temor de Dios. Ten temor de Jehová tu Dios. De Él ten temor. Que Él sea tu temor. Ten temor del Señor. Estamos en un tiempo en la que nosotros tenemos que, aleluya, tener en nuestro corazón, en nuestro ser, el temor a Jehová, el temor a Dios, el temor al Señor. Oye, pero pastor, he visto esto en el cielo, esto de repente es símbolo de que va a haber pobreza, va a haber mala suerte. No, tenga usted temor a Dios, tenga usted temor al Señor, tema a Jehová. No seas como los demás, dice, las demás naciones que creen y tienen temor a las señales del cielo.
ten temor a Dios. Él es tu temor. Tu único temor tiene que ser Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen mi único temor es el Señor? Gloria a Dios. Proseguimos. Punto número 3. Cristo y su temor reverente al Padre. Mire, Jesucristo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, demostró tener temor hacia su Padre celestial. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo demostró su temor hacia su Padre. Así es, su obediencia. Así es, porque el Padre le encomendó, le ordenó venir a este mundo para salvar a la humanidad. Y lógicamente, el medio por la cual se iba a dar la salvación no era algo sencillo, no era algo fácil de hacer, era algo doloroso, duro. Su muerte en la cruz, su derramamiento de su sangre, su sufrimiento, su abatimiento fue el precio de nuestra salvación. Y Jesucristo, ante la orden de su Padre Celestial, tuvo temor y acató, aún a pesar de todo lo que iba a acontecerle, aún a pesar de todo el dolor que su cuerpo iba a experimentar, él tuvo temor al Padre Celestial y obedeció, fue obediente a la orden de su Padre Celestial. Mire, Cristo tuvo temor, demostró el temor hacia su Padre Celestial. Por eso es que tú y yo y cada ser humano de este mundo, de esta tierra, tiene que tener temor al Señor. Tiene que tener temor a Dios, obedecer las leyes de Dios, guardar las enseñanzas de Dios. Tiene que hacerlo. Lucas capítulo 12, versículo 5. ¿Qué dice aquí la palabra? Vamos a leerlo. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mire, mucha gente tiene temor a los males, a los hombres, a las enfermedades, pero no tiene temor a Dios. No tiene temor a Dios. Verdaderamente, tanta gente vive atemorizada por distintas cosas, pero no vive con el temor a Dios. Yo te pregunto, ¿quién teme a Dios hoy en día? ¿Quién es temeroso de Dios? ¿Quién obedece las leyes de Dios? ¿Quién obedece no solo por temor al castigo, sino por amor a Él? Obedece su palabra. Muchas veces tiemblas ante un terremoto, tiemblas ante una amenaza de un sicario, de un pandillero, de un ladrón, pero no tiemblas ante Dios. Mire, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Dios tiene el poder para quitarte la vida en esta tierra, pero también tiene el poder, aleluya, en la eternidad. Tiene poder de echar en el infierno, sí. Porque hay dos tipos de vida, la vida en este mundo y la vida después de la muerte, lo eterno.
una condenación eterna y otra es la salvación eterna. Aleluya. ¿Cómo es posible que más vivamos atemorizados de cosas que realmente no valen la pena tener temor y no tener temor de aquel que tiene el poder para quitarnos la vida en esta tierra y la eternidad, la condenación? Mire, qué terrible es la actitud que muchas veces el ser humano toma frente a Dios. Mucha gente no tiene temor de Dios, no tiene respeto a las leyes de Dios, no tiene respeto a la palabra de Dios. Mucha gente. Gloria a Dios, aleluya. Punto número 3. Los pecadores no tienen temor a Dios. Punto número 1. El pecado que comete el impío demuestra que no tiene temor a Dios en su corazón. Claro, mire, el que no tiene temor a Dios peca, peca y peca, comete pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque no hay un temor a Dios. Pero cuando hay un temor a Dios en tu corazón, dentro de ti, eso te impide pecar. ¿Por qué? Porque se dice, oye, yo no puedo pecar contra Dios, yo no puedo fallarle a Dios, yo no puedo ofender a Dios, yo no puedo hacer eso. Así como le dijo José, ¿no? A la esposa de Potifar que se quería acostar con José. Y José le dijo, ¿cómo yo? ¿Cómo yo voy a acostarme contigo? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué pensará Dios de mí? Mire, José tenía temor a Dios, pero la persona que peca, ¿no? Los impíos no tienen temor a Dios. Salmos capítulo 36, versículo 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aleluya. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor a Dios delante de sus ojos. Qué tremendo. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios. Claro, las personas que practican el pecado no tienen temor a Dios. No tienen temor a Dios. Podrá, por ejemplo, alguien que se dedica a vender drogas, alguien que tiene el vicio de la borrachera, decir, oye, yo tengo temor a Dios, yo temo a Dios. No, porque si esa persona tuviera temor a Dios, entonces no practicaría el pecado, no estaría ofendiendo a Dios, no estaría quebrantando las leyes de Dios. Por eso es que los pecadores no tienen temor de Dios. Pecan, pecan, pecan. Bueno, ¿qué dirá Dios? No me importa. ¿Qué pensará Dios? Tampoco me importa. ¿Por qué? Porque no hay un temor a Dios. Amén. Gloria a Jesús. En el libro de Romanos capítulo 3, verso 14 al verso 15 y el verso 18, la palabra de Dios nos dice así. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, las personas que practican el pecado no temen a Dios. ¿Por qué? Porque su boca está llena de maldición. De su boca salen maldiciones, salen mentiras, palabras soeces. Son personas que caminan rápido para hacer lo malo. Aleluya, gloria al Señor. No hay temor delante de ellos, ante Dios. Las personas que practican el pecado no tienen temor a Dios. La persona que roba, la persona que estafa, no tiene temor a Dios. La persona que asesina a una persona no tiene temor a Dios. Entonces, tenga cuidado. Aleluya. Si usted realmente usted dice, pastor, yo quiero temer a Dios,
deja el pecado. Deje de temer, de practicar el pecado. Deje de estar viviendo en el pecado. Apártate del pecado. Aléjate del pecado. Y entonces verdaderamente estarás temiendo a Dios. Aleluya. Punto número 2. Los impíos que atacan al pueblo del Señor demuestran que no tienen temor de Dios. Así es. Deuteronomio capítulo 25, verso 18. Vamos a leer este pasaje bíblico que nos dice de la siguiente manera: de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Aleluya. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Hubo un pueblo que por la retaguardia atacó, aleluya, al pueblo de Israel por atrás. Así es. Cuando el pueblo de Israel estaba cansado y trabajado, lo atacaron al pueblo escogido de Dios. No tuvieron temor de Dios. No le importó lo que Dios pensaba, lo que Dios había dicho. No le importaba. Y así hay mucha gente que no le importa. Habla por hablar, hace las cosas por hacer sin importarle que aquello que están haciendo, que aquello que están hablando está contra lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuánta gente habla mal de las iglesias? ¿Cuántas personas que no conocen a Dios verdaderamente hablan mal de la iglesia de Cristo? Yo le pregunto en esta noche, ¿es correcto acaso hablar mal de la iglesia de Dios? ¿Acaso la iglesia es una institución humana? No. Hermano, hermana, amigo, amiga, la iglesia no es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, tengamos claro, no se debe hablar mal de la iglesia del Señor. Lamentablemente también hay un grupo de personas que profesan la fe en Dios, pero que hablan mal de la iglesia de Cristo. ¿Cómo vas a estar hablando mal de la iglesia del Señor? No se puede hablar mal de la iglesia. Que si esa iglesia es así, que esa iglesia es así, que la iglesia de allá son no tal por cual, que esto, que el otro. No. Dios no te llamó a hablar mal de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no estés hablando mal de la iglesia. Cierra tu boca para hablar mal de la iglesia. No estés hablando mal. No ataques a la iglesia del Señor. Ahora, no me vaya a malentender. Mire, a veces sucede que algunos de la iglesia de repente dan un mal ejemplo, un mal testimonio, pero no generalices, no hables mal de la iglesia, porque la iglesia no es institución humana, es de Dios. Y no porque de repente uno o de repente algunos están manchando el honor, la santidad de la congregación de Cristo, no por eso tienes la autorización para hablar mal de la iglesia. No lo hagas, no lo hagas. Demuestra que tienes temor a Dios y no hables mal de la iglesia de Cristo. Amén. Punto número 3. El gobernante impío no tiene temor de la palabra de Jehová. En el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 24, la palabra de Dios nos dice: y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Mire, el gobernante que no tiene fe en Dios, que no cree en Dios, no tiene temor de la palabra, no le teme a la palabra de Dios. Así es.
En la Biblia podemos encontrar incontables casos de reyes malos, perversos, que no tenían respeto a la palabra del Señor. No tenían respeto. ¿Ah? No les importaba la ley de Dios, no les importaba lo que la Biblia enseña. Igual, en nuestros tiempos también hay gobernantes, hay personas que ostentan altos cargos emblemáticos, pero que no tienen temor de la palabra del Señor. Por eso acá el texto nos dice, ¿no? No tuvieron temor ni agarraron sus vestidos al rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Hay muchos gobernantes que no temen al Señor, que no temen a Dios. Aleluya. Punto número 4. El creyente que retrocede al mundo demuestra que no tiene temor de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 19, la palabra del Señor nos dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mire, el creyente que no permanece en Dios, el creyente que retrocede, que se vuelve otra vez al mundo, que estando en Cristo se aleja de Cristo, vuelve atrás a la vida mundana, a la vida secular, ¿qué demuestra? Que no hay temor a Dios. No hay temor a Dios. No hay temor a Dios. ¿Por qué? Porque si ese creyente realmente tuviera temor a Dios, nunca volvería al mundo y siguiera adelante en los caminos de Cristo. Pero como ese creyente vuelve al mundo de pecado, ¿qué demuestra? No tiene temor a Dios. Amén. Entonces, un creyente que teme a Dios es un creyente que permanece en los caminos de Cristo, que permanece en los caminos del Señor, en la buena y en la mala, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, permanece en Cristo Jesús. Aquel que verdaderamente, aleluya, ama a Dios, permanece en Dios y no vuelve atrás. Así es, mis hermanos. Aquel creyente que teme a Dios ha decidido seguir a Cristo y no vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. Así de repente su familia lo ataque, su familia lo critique, sus amigos lo abandonen, pero ese creyente que permanece en el Señor, fiel y constante, aquel verdaderamente teme al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender el deseo del Señor es que nosotros, gloria a Dios, podamos hacer su voluntad, podamos hacer su obra, y tenemos que tener temor a Dios. El temor a Dios es muy importante. Si no hay temor a Dios, no hay nada. Necesitamos el temor a Dios. Tú necesitas temer a Dios. Tú necesitas temer al Señor. Así es. ¿Por qué vives teniendo, aleluya, temor de las personas? Vives atemorizado. Gloria a Dios. Aleluya. Pero es necesario que realmente tú temas al Señor. Que tú temas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es necesario. Solo tu temor a Dios. Solo tu temor a Dios. Solo tu temor al Señor. Solo tu temor al Señor
Solo tu temor a Dios es lo que realmente se necesita. Tu temor al Señor, tu temor a Jehová, tu temor a Dios, tu temor al Señor es lo que realmente se requiere, mi amado hermano. Quiero hoy en esta preciosa noche, quiero animarte, anímate a que puedas entender. Tenemos que tener temor a Dios. Son momentos difíciles que el mundo entero está viviendo. Y muchas cosas pueden suceder. Pero ¿acaso temeré a lo que de repente sucederá mañana? ¿Temeré a lo que pasará pasado mañana? ¿De aquí 15 días, un mes? Mi temor no es a las cosas que puedan pasar en este mundo. Mi temor no es a lo que pueda pasar en esta tierra. Mi temor es al Señor. Mi temor es que mi corazón esté bien delante de Dios. Mi temor es guardar su palabra, la palabra de Dios. Y este es el tiempo que tú, amigo, amiga, joven, señorita, hermano, hermana, temas a Dios. Acércate hoy al Señor. Si tú has estado llevando una vida de pecado, una vida rebelde a Dios, si tú dejaste el camino de Cristo, hoy puedes volverte a Él. Hoy puedes volver a Dios. Hoy puedes reconciliarte. Hoy puedes acercarte y puedes empezar una vida nueva y diferente. Acércate hoy al Señor tu Dios, porque hay esperanza. Aún mientras hay vida, hay esperanza. Oramos a Dios. Cierra tus ojos ahí donde usted se encuentra. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, maravilloso Dios. Oh Señor, hoy hemos escuchado tu palabra. Señor, te pedimos perdón, porque nuestro corazón ha estado temeroso de las palabras amenazantes de las personas, porque quizá nuestro corazón, Señor, se intimidó ante los males que están azotando el mundo, Señor. Y realmente no he tenido temor a ti. Realmente no he tenido temor, reverencia a tus leyes, a tu palabra, Señor. Perdóname, oh Dios. Hoy te pido, hoy te suplico, hoy te imploro que me perdones. Perdóname, Señor. Limpia mi alma, mi corazón. Perdóname, oh Dios bendito. Lávame, Señor. Lávame de toda maldad. Yo ya no quiero ser el mismo. No quiero ser temeroso de ti, temeroso de tu palabra. Guardar tus leyes, tus mandamientos, Señor, en mi vida, en mi corazón. Señor, yo ya no quiero ser rebelde. Ya no quiero ser desobediente. Ya no quiero desacatar tu palabra, tus órdenes, Señor. Ayúdame, oh Dios, a guardar tu palabra. Ayúdame, Señor, a seguir tus sendas, a seguir tu camino, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Ayuda a todas las personas que hoy están haciendo esta oración, que de corazón hoy te están pidiendo, Señor, que les perdones y que les ayudes a tener temor hacia ti, oh Dios. Ayúdanos, por favor. Haz esta oración conmigo y diles: Dios mío, a partir de ahora voy a tener temor a ti, Señor. A partir de ahora voy a temerte a ti, Señor. A partir de ahora ya no seré rebelde a tu palabra. Ya no seré desobediente a tu palabra. Voy a guardar tus leyes, tus mandamientos, tus enseñanzas. Las voy a poner por obra. Señor, ayúdame. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Señor amado. En el nombre de Jesucristo.
Gracias, mi Señor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga tu vida, mi querido hermano. Gloria al Señor, mi querida hermana. Que la paz de Cristo Jesús sea contigo. Que Dios le bendiga. Que la gracia del Señor, nuestro Dios, sea con ustedes. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.